Muy buenos días, los agradecimientos para los organizadores del Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología. Voy a hablar de disforia de género con los conceptos esenciales. Es importante tener en cuenta que hay unos niveles de determinación del sexo que vienen desde la parte genética, XX femenino, XY masculino, y esencialmente esto tiene un proceso por unos antígenos de histocompatibilidad, el HAY, que dan la partida con 32 genes que están ubicados en el cromosoma Y para que se empiece a hacer la diferenciación sexual del cerebro. Esta diferenciación sexual entonces va a producir andrógenos o estrógenos que van a masculinizar o feminizar el cerebro y después hacen su influencia sobre las gónadas para que se conviertan en testículo o en ovario. Luego ya viene toda la parte de educación, de crianza y demás, y también hay unos temas que se cuestionan como elección. Las personas que se identifican a sí mismos como transgénero, genderqueer o género no conforme hacen parte entonces de lo que se conoce como disforia de género, pero que veremos que tiene otras connotaciones. Es importante, antes de empezar a hablar de transgénero, diferenciar a las personas transgénero de las personas que presentan diferencias o desorden del desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque estas diferencias del desarrollo sexual están relacionadas con alguna anormalidad en esa cascada que les presenté, desde lo genético, como Klinefelter, desde toda la diferenciación gonadal, cerebral y demás. Pero las personas en situación transgénero no tienen ninguna alteración en estas fases. Entonces, importante no confundir con este que sí es básicamente un desorden o diferencia del desarrollo sexual como se conoce actualmente y que previamente se conocía pues como hermafroditismo o como genitales ambiguos y demás. Esencial tener una terminología básica de manera clara. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Qué es identidad de género? ¿Y qué es expresión y rol de género? Sexo, básicamente, como lo definía Moni, es lo que está entre las piernas, es lo que nos diferencia como masculino o como femenino. Y recordemos que en los casos del trastorno del desarrollo sexual también se va a encontrar unas características que no definen claramente si es masculino o si es femenino. Y estas características vienen determinadas por lo genético y se ubican en lo que le llamamos un espectro masculino, no diferenciado o femenino. Es decir, no es blanco y negro, sino que puede tener toda una gama de variedades. Género entonces se conoce más como una categoría social que tiene introyectos psicológicos, es también función de la socialización, tiene componentes sociales, culturales, psicológicos y también yo allí lo pongo con interrogación, pero realmente estoy absolutamente convencida que hay una serie de elementos biológicos que contribuyen a todo lo que es la diferenciación sexual del cerebro, la construcción de redes neuronales y demás que van a tener relación también con lo que son esas expresiones. Cuando hablamos de rol de género, nosotros lo que podemos encontrar, digamos, a nivel social, son personas que claramente están con un rol masculino, otras femenino, otras personas muy andróginas, y hay personas que están en la transición que pueden presentar, pues, por ejemplo, se puede ver a una mujer con vestido, todavía con algo de barba o con el cartílago a nivel de cuello pronunciado. Entonces, eso se refiere a la transición. Cuando hablamos de orientación sexual, entonces ya nos referimos a lo que es esa atracción romántica, erótica o sexual que tiene una persona por otra persona. ¿Quién y por qué me gusta? No necesariamente todas las personas que sienten la atracción terminan teniendo una relación sexual con personas de su mismo sexo o de los dos sexos, o las que tienen y despiertan el erotismo o en ellas despiertan el erotismo.
pero lo consideramos la orientación como estas atracciones, o romántica, o erótica, o sexual, o todas las anteriores. Y eso acá va complejizando el concepto en la medida en que uno tiene que diferenciar, una persona puede ser transgénero, pero su orientación puede ser heterosexual, o puede ser homosexual, o puede ser pansexual. Entonces son conceptos distintos. Cuando hablamos ya de identidad de género, que es lo que va estando más relacionado con la disforia de género como tal, se considera la identidad como aquello que siente cada persona en lo más profundo de sí, que lo identifica como hombre o como mujer, y en los últimos tiempos hay personas también que dicen yo no me identifico ni con hombre ni como mujer, y son los que se llaman con identificación a género, es decir, sin identificación de género. La identidad como tal es esa mismidad que describió Moni y que está pues muy en el fondo de cada uno. Esta es una gráfica que vengo desarrollando hace un tiempo, de tal manera que ustedes, o sea, que se pueda entender que podemos estar en cualquiera de estos puntos. Y uno correlaciona lo que es el sexo como tal, correlaciona la identidad de género. Cisgénero se conoce a las personas que tienen una identidad congruente entre lo que es su sexo de nacimiento y cómo se identifican. Es decir, yo nací con vulva, vagina y me identifico como mujer, soy cisgénero, pero hay personas que nacen con vulva y vagina y se identifican como hombres, entonces allí empiezan a manejarse como transgénero. Digamos que dentro de todo el desarrollo consideran cisgénero a lo que se ha considerado tradicionalmente como normal, que es lo heterosexual, pero vamos viendo pues que esos conceptos ya igualmente se van revaluando. Entonces la identidad puede ser cualquiera de estas, la orientación puede ser estas, pansexual, o sea, me enamoro o me produce atracción cualquier persona, independiente de si es trans, si es homo, si es hetero, heterosexual con personas del sexo contrario, homosexual del mismo sexo, bisexual con los dos, y las personas asexuales, entre comillas, sin sexo no puede estar nadie, pero con orientación de asexualidad, es decir, que no le importa para nada la sexualidad, sí, cada vez aumenta más esta tendencia. Y la expresión sexual hace referencia entonces al rol de género. Acá es un resumen donde está lo que es expresión de género, identidad de género, orientación sexual y el sexo asignado al nacer, que ya les he explicado cada una de ellas. El DSM-5 entonces hace una clasificación en lo que se llama disforia de género, que es aquella persona que experimenta distrés clínicamente significante asociado con su identidad de género por más de 6 meses. Y este, digamos, es un requisito en el que se coincide desde todas las sociedades y asociaciones que trabajan este tema. Permite incluir, nosotros consideramos en general y la mayoría de personas transgénero que no es una enfermedad, es una condición simplemente dentro de la variabilidad que se puede tener, pero solamente en Francia no tienen problema. De resto, y por ejemplo en Colombia, si nosotros no escribimos disforia de género, las EPS no les dan el tratamiento hormonal, ni se consigue, siempre lo hemos conseguido por tutelas, las cirugías para el cambio de sexo. Entonces, eso es como está definido en este momento. La clasificación internacional de enfermedades lo coloca como trastorno de la identidad de género, y en el CIE-11 pues se espera que salga como una situación de identidad. La clasificación de mujer a hombre básicamente es anatómicamente mujer, tiene actitudes, conductas y aficiones consideradas socialmente como de varón, adoptan un comportamiento masculino, desean adoptar el rol social del varón y usan ropa ambigua o masculina con ocultamiento de las mamas. En el caso
De transgénero hombre a mujer, se siente identificada como mujer, se sabe anatómicamente de varón, realiza pues esfuerzos para que su cuerpo se adecue a su identidad y oculta, por supuesto, características sexuales masculinas, como la barba, por ejemplo, y demás. Es importante entonces entender transgénero como un término sombrilla para personas cuya identidad de género y o expresión de género difiere de su sexo asignado al nacimiento. Digamos que eso es lo que uno más fácilmente logra entender. Y pueden elegir alterar o no sus cuerpos hormonal o quirúrgicamente. Los pasos son primero una experiencia de vida real, es decir, me cambio de ropas, por las ropas de la identidad que yo siento que tengo. Después se puede decidir colocar hormonas masculinas o femeninas según sea el caso. Y después se puede decidir entonces hacer el cambio de sexo y allí ya damos el nombre de transexual. No todas las personas transgénero, de hecho es una minoría la que hace su cambio de sexo y muchas se quedan simplemente con el cambio de rol y otras con el cambio hormonal. Para mí de las mejores descripciones es de las que me dan los pacientes, sentir un alma femenina atrapada en un cuerpo masculino o sentir un alma masculina atrapada en un cuerpo femenino. También se habla, los términos transfemeninos se refieren hay pues varios términos y se refieren a esto. Personas transgénero a las que se les asignó un nacimiento sexual masculino, que se encuentran en el espectro transgénero y que se identifican como mujeres, hombres a mujeres, mujeres transgénero, mujeres trans y muchas otras identidades. O sea, ustedes lo pueden oír con esas denominaciones. Por ejemplo, es una mujer trans, empezó pues como hombre, nació como hombre. Aquí ya ustedes pueden ver, no tiene vello facial, ya se quitó este cartílago, se hizo terapia de voz, ya tiene una mamoplastia y obviamente sus características son femeninas. Para ustedes como ginecobstetras y en general, pues es importante entonces ir entendiendo que las mujeres trans pueden necesitar la vasectomía, que en los términos de lo que es la identidad, esta es una chica trans y ya como el cambio se hizo hace año y medio, 2 años, logramos que le cambiaran no solamente el nombre pues en el anverso, sino que aquí ya le cambiaron también el sexo por femenino, pero esto lo logramos a nivel nacional hace solamente 2 años porque antes le cambiaban el nombre, pero seguía figurando como masculino. Veremos un ejemplo más adelante. Término transmasculino describe a las personas transgénero asignadas a un sexo femenino al nacer y pues se los conoce también como transexual de hombre, hombres trans y muchas otras identidades. Acá ella nació como mujer, pero ya habíamos hecho experiencia de vida real y manejo hormonal. Ustedes ven que ya tiene su barba. Y entonces también se debe entender por qué un hombre trans, si no ha hecho la histerectomía, requiere hacer su seguimiento para las citologías. Cuando ya hacen la histerectomía radical o total y con oophorectomía, pues entonces son otros manejos que uno da. Hay ahora unas cánulas autotoma porque es muy incómodo para ellos ir a un consultorio si lo llaman por el nombre de mujer y va con una expresión del rol de género de hombre, entonces pues hay que tener en cuenta todo eso porque hace parte de lo que es la violencia obstétrica. Puede producirse un embarazo en un hombre trans, por supuesto, si no se ha hecho histerectomía ni oforectomía. Entonces se baja la cantidad de hormona masculina y pueden volver a tener su embarazo. Y les insisto, mirar los documentos con los que aparece registrado, porque muchas CPS lo rechazan, también la misma comunidad médica que no está y de salud que no está tan enterada de todo esto. Este es el caso de otra de las personas, fíjense ya con su identidad masculina, a quien les mostré con barba, pero le seguían dejando sexo femenino, porque esto fue toda una lucha que tuvimos que hacer a nivel nacional. Entonces, hablamos de que no estamos ya en un sistema binario,
sexo género, ni solamente hombre y mujer, sino que ya es un continuo. Y quiero comentarles algunos aspectos, estas son investigaciones muy recientes, de lo que se va conociendo de cerebro transgénero, que como concepto me parece importante que quede claro en esta conferencia. Nosotros tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris básicamente tiene los cuerpos neuronales, tiene dendritas y los terminales axónicos, y en la medida en que estos se van prolongando y se van cubriendo de melina, conforman lo que es la sustancia blanca. Esto es muy importante además porque nuestro cerebro no es como se pensaba antes, que nacía maduro, sino que va madurando, y por eso hay una categorización ya clara del cerebro adolescente que termina su maduración alrededor de los 20 años. Y el cerebro va madurando de atrás para adelante. Lo último que madura es el área frontal. Y ese córtex prefrontal tiene que ver con el juicio, con el discernimiento, con la toma de decisiones. Entonces entenderán por qué a veces los adolescentes no entienden, no asumen cosas, y uno tiene que trabajar con ellos de manera diferente para las conductas de riesgo. Y cuando llega un adolescente trans, pues entonces también uno tiene que tener cierta atención y precauciones. Acá se ve de mejor manera. Lo importante es que algunos de estos axones, o sea, el cuerpo calloso es una masa de sustancia blanca que va a conectar los dos hemisferios, y además estos cablecitos, pues como se le puede llamar, son los que van con toda esta sustancia blanca y dan lo que se considera ahora es que puede ser por la conectividad, lo que le llamamos ahora el conectoma, lo que produce por epigenética, veremos más adelante, estas situaciones transgénero. En varios estudios se ha visto entonces cómo es el volumen cerebral comparativo entre personas cisgénero y transgénero, la medición de la sustancia gris de hombres transgénero, de mujeres transgénero, de mujeres cis y de hombres cis. Este es un estudio que salió recientemente que es muy importante, y básicamente muestran los patrones y el tamaño del núcleo cerebral dimórfico en las personas transgénero. Nosotros todos somos dimórficos en el cerebro, en las gónadas y en el tubérculo urogenital hasta la 10ª semana de embarazo. Entonces, se encuentran que son más similares que la identidad de género que al sexo de nacimiento y cariotipo de la persona trans. Acá ya estas son algunas imágenes de resonancia de este estudio, y se considera que el sexo tiene mayor efecto sobre la sustancia gris. Y esto es independiente de la autopercepción de ser hombre o mujer. Es decir, tiene efecto sobre el cerebro en sustancia gris, pero en la identidad no en lo que pues, se ve en ese estudio. Se considera entonces que los cerebros son mosaicos individuales de características femeninas y masculinas. La idea no es tan simplista de cerebro masculino, de cerebro femenino. Les iba a poner unas fotos acá de unos libros que compré y que son muy buenos, de hace unos 7, 8 años, y uno es solo de cerebro masculino, otro es solo de cerebro femenino. Y si bien hay aspectos muy importantes que diferencian, también lo que se ve es que hay como un continuum en el cerebro, y que seguramente hay personas que tienen más mosaico masculino, otras más femenino, pero no es categórico de que sea de una o de otra forma. Algunos estudios muestran también la estructura cerebral correlacionada y funcional con el sexo deseado. Se ha visto en personas transgénero alguna diferenciación sexual neuronal atípica, y los cerebros no parecen completamente masculinizados o feminizados. Acá hay algunos resultados heterogéneos de neuroimagen estructural al sexo anatómico y las diferencias relacionadas con el género. Entonces, por ejemplo, en un hombre cisgénero, es decir, un hombre heterosexual, esta es una mujer heterosexual, hay zonas del núcleo preóptico anteromedial del hipotálamo que son más pequeñas normalmente en las mujeres, y lo que se encuentra, por ejemplo, en mujeres trans, pues
o sea que son hombres, recordemos, de nacimiento, se encuentran unas características iguales a las mujeres trans. Entonces, estos son hallazgos importantes y recientes que están llevando a otros estudios. Acá se ve, este sería el núcleo sexualmente dimórfico, que es lo que está ubicado acá, pero se ven estas tomas pues de lo que son la mujer transgénero, que sería un hombre genéticamente y con su sexo de nacimiento masculino. No se parece su toma cerebral a la de un hombre heterosexual, sino que se parece más a la de la mujer. Ahí es importante hacer un diagnóstico temprano porque este entendimiento es bastante complejo, requiere un manejo transdisciplinario y cuando se hace muy tempranamente el diagnóstico y el manejo con la familia, con la persona, pues la calidad de vida mejora y se bajan los riesgos de suicidio, drogadicción, mercadeo sexual y demás. Además, se trata de romper esos estigmas sociales, de romper las barreras, mejorar la comunicación con ellos y con las personas que están a su alrededor. Y como estamos en esta conferencia, pues es parte de poder sensibilizar a la comunidad en general y a la comunidad médica en particular sobre las situaciones y los avances que tenemos en este campo. Se considera entonces si es más bien el conectoma y no la estructura cerebral como tal, y acá es donde entra un personaje importante de los últimos tiempos que es la epigenética. Se considera entonces si son las interacciones del ambiente, los genes, los que influencian la identidad de género. Este es un estudio del 2011, pero ahora en el 2020 se vuelve a traer con los estudios de Baldinger en lo que es la epigenética y la conectividad. Entonces se considera que esto es lo que da más las diferenciaciones por las redes neuronales que se establecen con lo que les mencioné de sustancia blanca, que se va consolidando hasta más o menos los 20 años. Análisis multivariados de las imágenes estiman si esto se refleja entonces más en la conectividad que en la estructura de la sustancia gris. Y como les digo, pues en esto no hay mucho tiempo para explicar más, pero hay un asunto muy importante de lo que es la epigenética en la conectividad cerebral que se sigue formando hasta los 20 años y esto explica muchas cosas que uno encuentra cuando maneja personas trans o han sido violentados o hay condiciones difíciles o hay todo el tema de padres o madres abandonadoras, bueno, y ya sabemos que esta es la capacidad que tiene el ambiente de hacer también alteraciones en la conectividad en este caso. Para ir finalizando, entonces, es importante que les quede muy claro que se estudian las causas de transgénero y que en el cerebro transgénero y la persona transgénero no es una elección consciente. Esto es lo que se ha ido dilucidando en los últimos años. Y por eso es importante tratar con profesionalismo, con respeto, con dignidad a cada una de estas personas que viene a buscar ayuda, orientación o manejo por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a las inquietudes que puedan tener. Muchas gracias.